Muy buenos días o tardes. El día de hoy analizaremos la medición de figuras amorfas y cómo se aplica en la vida cotidiana. La medición aproximada de figuras amorfas se refiere a la estimación del área o perímetro de formas irregulares que no corresponden a figuras geométricas estándar como triángulos, cuadrados o círculos. Dado que estas formas carecen de fórmulas directas para calcular sus dimensiones, se emplean métodos de aproximación para obtener estimaciones razonables. Estos son los métodos de aproximación. 1. Suma de Riemann. Este método consiste en dividir la figura en intervalos pequeños y utilizar rectángulos para aproximar el área bajo una curva. Al sumar las áreas de estos rectángulos, se obtiene una estimación del área total. La precisión mejora al aumentar el número de intervalos. 2. Método de los trapecios, similar a la suma de Riemann, pero en lugar de rectángulos, se emplean trapecios para aproximar el área bajo la curva. Este enfoque puede ofrecer una estimación más precisa en ciertos casos. 3. Reticulado cuadrado. Se superpone una cuadrícula de cuadrados sobre la figura amorfa y se cuentan los cuadrados completos y parciales que cubren la figura. Al sumar las áreas de estos cuadrados, se obtiene una aproximación del área total. La precisión aumenta al utilizar cuadrados más pequeños. Para aplicar estos métodos en el ámbito de la informática, vamos a utilizar ejemplos relacionados con procesamiento de imágenes y gráficos computacionales, donde es común analizar formas amorfas, por ejemplo, detectar objetos en imágenes o calcular áreas en sistemas de diseño asistido por computadora. La suma de Riemann se puede usar para aproximar el área bajo una curva en análisis de gráficos computacionales, como detectar bordes de objetos amorfos en imágenes. La gráfica muestra la aproximación mediante rectángulos. El método de los trapecios se usa para calcular áreas en formas amorfas detectadas en diseño asistido por computadora o análisis de bordes. Aquí se aproxima el área bajo la curva mediante trapecios. El reticulado cuadrado simula la detección de un objeto amorfo en una matriz de píxeles, 10x10, como ocurre en la segmentación de imágenes. Los píxeles oscuros representan el área ocupada por la figura. Los bordes de objetos amorfos en imágenes son las líneas o contornos que delimitan la forma de un objeto en una imagen digital. Estos bordes representan la transición entre el objeto y su fondo o entre diferentes regiones dentro de la imagen. Detectar los bordes es esencial en el procesamiento de imágenes, especialmente cuando las formas no son geométricas estándar. Si tienes una imagen de una hoja sobre una mesa, los bordes amorfos serían la línea que delimita la forma de la hoja. Estos bordes pueden ser capturados con técnicas como el detector de Canny, que realza los contornos de la hoja para su análisis posterior. Para aplicar la medición de formas amorfas en el análisis biomédico, específicamente en la identificación de células, tejidos o tumores en imágenes médicas, se utiliza procesamiento de imágenes para detectar y analizar contornos. A continuación, verás una gráfica simulando una imagen médica con células de formas amorfas, y veremos cómo medir el área usando métodos como el reticulado cuadrado. Se superpuso una cuadrícula, reticulado cuadrado, para facilitar el cálculo aproximado de las áreas de las células. Los cuadrados completos y parciales que intersectan los contornos pueden ser contados para estimar el área de cada célula. El análisis de formas amorfas en imágenes médicas es clave para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Herramientas de procesamiento de imágenes, inteligencia artificial y análisis computacional permiten detectar células, tejidos y tumores con alta precisión. En patología digital, programas como ImageJ, Cell Profiler y QPAS facilitan la segmentación y medición de células, fundamentales en la detección de cáncer. En radiología, software como 3D Slice, OsiriX y Radiant Deacon Viewer se usan para analizar tomografías y resonancias, ayudando en la identificación de tumores y planificación quirúrgica. La inteligencia artificial ha mejorado estos procesos con modelos como DeepMind y algoritmos como YOLO, capaces de detectar anomalías en imágenes médicas de manera automatizada. Herramientas especializadas, como Luna 16 para nódulos pulmonares y Aperio ImageScope para tejidos, optimizan el diagnóstico de enfermedades. Finalmente, software como MATLAB e ITK Snap permiten la reconstrucción 3D de órganos y el análisis avanzado de lesiones amorfas. Estas tecnologías han revolucionado la medicina, permitiendo diagnósticos más rápidos y precisos, mejorando así la atención al paciente. Método, suma de Riemann.
Rectángulos. Contexto. Supongamos que queremos medir el área de un lago en un mapa. Dividimos el lago en rectángulos de igual base y sumamos sus áreas. Procedimiento. 1. Definimos el contorno del lago con una función matemática. 2. Dividimos el eje X en segmentos iguales. 3. Calculamos la altura de los rectángulos y sumamos sus áreas. Voy a graficarlo con más detalle. Con 10 rectángulos, la aproximación del área del lago con suma de Riemann es 24.26 metros cuadrados. Se ve más clara la división en rectángulos y cómo se ajustan a la forma del lago o más o menos jaja. Medición del área de una hoja con el método de los trapecios. Contexto. Queremos medir el área de una hoja con forma curva. Para ello, tomamos medidas en puntos equidistantes, que es algo que está a la misma distancia de otro o de otros a lo largo de su longitud, y aplicamos el método de los trapecios. Procedimiento. 1. Tomamos medidas del ancho de la hoja en distintos puntos. 2. Formamos trapecios entre estos puntos. 3. Calculamos y sumamos las áreas de los trapecios. Con 10 trapecios, la aproximación del área de la hoja con el método de los trapecios es 18.19 centímetros cuadrados. Ahora se aprecia mejor cómo los trapecios se ajustan a la forma de la hoja. Medición del uso del disco en un servidor con reticulado cuadrado. Contexto. Queremos medir cuánto espacio está realmente ocupado en un disco duro fragmentado. Podemos superponer una cuadrícula sobre una imagen del disco y contar los cuadros llenos. Procedimiento. 1. Se divide el disco en bloques de almacenamiento, ejemplo, 1000 sectores. 2. Se cuenta cuántos bloques están ocupados completamente. 3. Se estiman los bloques parcialmente ocupados. 4. Se multiplica por el tamaño de cada bloque para obtener el espacio total usado. El uso de disco estimado con el método de reticulado cuadrado es 275 megabytes. Esto significa que de los 400 megabytes disponibles en el disco, aproximadamente 275 megabytes están ocupados. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos y sigan estudiando, muchachones.